Good morning, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de español. Y en la clase de español vamos a ver un tema del libro de la página 84. El tema es las fichas y los organizadores gráficos. Pero tomé a bien dividir en dos temas porque es un poco extensa la información. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. En la clase de hoy solo vamos a ver el tema de las fichas. Y vamos a decir, jóvenes, que las fichas, cuando las personas realizan una investigación, utilizan recursos físicos o virtuales, donde se pueden encontrar datos relacionados con la temática que se desea investigar. Entonces, toda esta información, jóvenes, obtenida se registra en fichas. O sea que las fichas surgen a través de una investigación. Entonces, las fichas constituyen un procedimiento útil para recoger información de forma sintetizada y ordenada. Cuando estamos hablando de forma sintetizada es que vamos a hacer un resumen, pero vamos a sacar los datos más importantes del texto. Entonces, de esa manera lo estamos sintetizando. Pero lo vamos a hacer sintetizado cuando ya habremos leído el texto, lo comprendimos y lo interpretamos. Entonces, esta información se presenta organizados, en una serie de apartados, lo cual nos permite obtener de forma rápida el dato que se busca. Entonces, todas las fichas surgen a partir de una investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos o estamos investigando? Cada una de estas fichas, jóvenes, tiene una clasificación y hay diferentes tipos de fichas. Y vamos a decir que las fichas se dividen en tres tipos, ¿verdad? Están las bibliográficas, que son las tarjetas que se elaboran para registrar y controlar los libros. Estas son muy útiles en las bibliotecas. Si alguien ha ido a bibliotecas, pues ahí puede ver que trabajan por medio de fichas, ¿verdad? Esto le facilita el trabajo más rápido y lo que andamos buscando. Entonces, este tipo de fichas es bien útil en las bibliotecas. También están las hemerográficas. Las hemerográficas es el tipo de fichas que se registran en datos del periódico y de revista. Entonces, la información la extraemos para hacer estas fichas hemerográficas, las extraemos del periódico y de revistas. También tenemos las fichas de trabajo. En estas fichas de trabajo, pues, hay varias. Y estas son las que constituyen una forma eficaz de recoger de manera sintética y ordenada la información. Entonces, en estas fichas de trabajo hay diferentes y vamos a detallar cada una de ellas. Y aquí las tenemos. Existen las fichas de resumen, las fichas textuales, las fichas de resumen parafraseados y las fichas mixtas. Estos son los tipos de fichas dentro de la ficha del trabajo. Y vamos a empezar con la primera. La ficha de resumen. ¿Qué es una ficha de resumen? Pues es la que sirve para reducir el contenido de una lectura copiando solamente las ideas principales. En este caso, mire, sintetizaron el contenido y vamos a extraer solo las ideas principales. Este tipo de fichas se caracteriza por la fidelidad de las palabras del autor y coherencia lógica entre los conceptos que se extrajeron del texto. Ahí les estoy dando un ejemplo y ustedes pueden ver que dentro de la ficha bibliográfica de resumen hay un encabezado, ¿verdad? Tienen un encabezado y ahí tenemos el nombre del autor, que este nombre del autor siempre va a ir en letras mayúsculas y siempre va el nombre y un apellido. También tenemos la disciplina general. ¿De qué estamos hablando? De sismología. Ese sería primeras palabras del título de la obra. Aquí ya estamos hablando de la clase o la materia de la que estamos hablando. Las páginas. Pues ahí no, en la ficha está el número de página, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra ese texto que está ahí? De las páginas 73 y 74. Siempre los textos en las fichas de resumen, en las textuales, van a ir dentro de comillas. Y esa es la información resumida, ¿verdad? La que está ahí entre comillas, esa es la información resumida que sacamos del texto. Entonces, por eso lo hace una ficha bibliográfica de resumen. También tenemos las fichas textuales. Dentro de las fichas textuales también, ¿verdad? Hay una definición y dice que es la transición literal de un texto de la fuente. Vamos a escribir tal como está en el libro, el texto que vamos a extraer o vamos a sintetizar. Entonces sería
transcribir literal, o sea, no vamos a poder cambiar ni tan siquiera una palabra porque una de las características propias de la ficha textual es esa, que vamos a transcribir tal cual está en el texto o en el libro. También las fichas textuales, otra característica es que van dentro de comillas. Si ustedes pueden observar el ejemplo, tiene el encabezado ahí que lleva autor, ¿verdad? Si ustedes observan, está en letra mayúscula y lleva el título, lleva el año, la editorial, que es bien importante poner la editorial, la ciudad, ¿verdad? El lugar. Y luego está, pues, ahí dice que está en el tema, que es de la metodología, y la página 48. Está ubicado ese fragmento o ese párrafo en la página 48. Entonces, ahí ustedes pueden observar si tiene, miren, número de fichas, ¿verdad? Es la número 16. Entonces, quiere decir que hay, antes de la 16, pues, hay 15 más fichas que se hicieron para ese tipo de, ese texto que está ahí. Entonces, esta es una ficha textual, que sus características es que vamos a escribir o vamos a transcribir literalmente como está en el texto. También tenemos las fichas, parafraseado. Las fichas de parafraseado o paráfrasis se anota una explicación propia, utilizando nuestros términos o ideas para presentar un material que en fuente original se expresa de manera compleja y difícil de comprensión. En este caso, jóvenes, las fichas de paráfrasis se hacen de una forma de resumen, pero siempre con nuestras propias palabras, porque tal vez el mensaje, ¿verdad?, está un poco complejo ahí, entender o interpretar qué nos quiere dar a entender o qué nos quiere decir. Entonces elaboramos una ficha para hacerlo más fácil, ¿verdad?, la lectura de este texto. Y ustedes pueden observar ahí en la imagen, ahí está, lleva siempre un encabezado donde lleva el autor, lleva el título, el lugar de publicación, ¿verdad?, el lugar, el editorial, el año, y luego está, ¿verdad?, la opinión, una opinión o una explicación propia de lo que quiere dar a entender o de la investigación o de la síntesis que hicimos de aquel texto o de algún párrafo. Luego tenemos las fichas mixtas. En este caso, las fichas mixtas, jóvenes, son aquellas que pues investigamos de una parte de cada una. Por ejemplo, ahí está el ejemplo, ahí tienen ustedes, siempre lleva un encabezado donde está el título y lleva una parte, miren, de una ficha de resumen, de una ficha textual y de una ficha de comentario. Entonces la ficha mixta es la recolección o recopilación, ¿verdad?, de la investigación que se hizo de diferentes tipos de ficha. Entonces ese es un tipo de ficha mixta. También es bien importante hablar de las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas en particular, estas son básicamente las que están en la biblioteca, ¿verdad?, que sirven para clasificar un libro de acuerdo con el nombre del autor de la obra. Esto nos facilita más y nos ayuda a la búsqueda de lo que andamos queriendo investigar. La ficha bibliográfica particular es del autor de un libro. Ahí ustedes pueden observar en el ejemplo. Ahí tienen el nombre del autor y dentro del libro pues tenemos tipos de fichas bibliográficas y está de autor, que son las que comienzan con los nombres del autor siguiendo del título de la obra, y luego la edición, el editorial y el año en que se publicó. Esta sería una ficha nada más de autor. Luego también existen fichas bibliográficas de título y estas son las fichas que se encabezan con el título de la obra, el nombre del autor y los demás datos que siguen en el orden de la ficha del autor. También tenemos dentro de las fichas bibliográficas, tenemos las de materia, que estas fichas empiezan con el nombre de la materia de estudio, el nombre del autor y los demás datos siguientes en el mismo orden de la ficha del autor. Todas van a llevar el mismo encabezado, ¿verdad?, del autor, pero nos va a variar según sea si es de título o es de materia, donde vamos a poner el nombre de la materia.
También tenemos los jóvenes las fichas hemerográficas. Las fichas hemerográficas son muy fáciles de redactar porque es una anotación que contiene la información más importante del periódico o revista, ¿verdad? Ahí está bien sintetizado que dice que se utiliza para juntar la información de un trabajo de investigación. Entonces, como ustedes pueden observar, la imagen ahí lleva el nombre del periódico, en este caso sería El Heraldo, el nombre del director, Carlos Mauricio Flores, el periodicidad, que es el diario, el país donde se publica, ¿verdad? El país, entonces en este caso están poniendo la ciudad de Tegucigalpa y el país Honduras. También tiene una edición, una fecha de emisión y luego tiene también en qué página también, página 76. Entonces las fichas demográficas jóvenes son aquellas que se extraen del periódico y de la revista. Bien, jóvenes, vamos con las asignaciones. Me van a imprimir un mapa conceptual que yo les voy a enviar en un documento aparte del tema de las fichas y lo van a tener listo para completarlo en la videoconferencia. Cuando yo haga la videoconferencia, entonces ahí lo vamos a poder completar el mapa conceptual, lo vamos a discutir y ahí lo van a poder desarrollar en la misma videoconferencia. Luego me van a realizar el aplico de la página 89. Ahí solo van a elaborar el inciso 1 y 2, porque ya el inciso 3 sería de la otra parte, que sería los organizadores gráficos. Entonces el inciso 3 no me lo van a desarrollar, solo me van a hacer el 1 y el 2. Luego en el 1 y el 2 les pide ahí que elaboren unas fichas. Ustedes pueden seleccionar, los voy a dejar a preferencia, pueden hacer una ficha y con las medidas, ¿verdad?, de 10 por 15 centímetros. Recuerden que las fichas llevan medidas y esas medidas son bien importantes y eso van de acuerdo a qué tipo de ficha pertenece. En este caso ustedes pueden hacer fichas o pueden, si tienen en casa ya las fichas, porque hay fichas que tenemos en casa o que las necesitamos a veces para exposiciones que son de mucha ayuda, entonces las pueden hacer ahí. Y si no, en cartulina, toman las medidas que les estoy dando o alguna otra medida dependiendo la ficha que ustedes elijan. Luego van a leer la comprensión lectora de la página 98 y van a responder a las preguntas con base al texto. Y esa la va a ser discutida también en la videoconferencia.